¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues el día de hoy vamos a tratar el tema sobre tres aspectos que me parecen fundamentales, que se convierten en una narrativa económica muy ilustrativa para tener una mejor idea, una mejor visión del desempeño de fundamentales económicos que no debemos perder de vista. La inflación empieza a disminuir o está disminuyendo de manera paulatina, crece el empleo de manera importante en el país y en las entidades federativas y repuntan las exportaciones en los estados de México. Y me parece que son tres aspectos muy importantes que vale la pena comentar. La política monetaria restrictiva está permitiendo que poco a poco la inflación general, la tasa de inflación general en bienes y servicios, los precios de la canasta de consumo mínimo y los productos agropecuarios empiecen a tener una tendencia descendente en su comportamiento reciente. Y es sin duda una buena noticia que la inflación poco a poco esté cediendo en el país. También hay que señalar que los estados que se han visto más vulnerables en materia de inflación son los estados que son menos robustos o que tienen vulnerabilidades económicas y sociales y que su inflación se ha reflejado de manera más fuerte por encima de la tasa promedio nacional. En cambio, los estados con economías más robustas manifiestan una inflación menor, incluso al promedio nacional en el periodo reciente, particularmente en el mes de marzo. Pero aquí hay una gran coincidencia que tampoco debemos dejar de subrayar. Los expertos, el Banco de México, han reconocido que el comportamiento de la inflación, la reducción de la inflación va a ser lenta y que probablemente la meta de 3% se logre hasta el primer trimestre del 2025. Esto es muy importante tener en perspectiva esta referencia económica sobre el comportamiento y la meta o el pronóstico de inflación en el país. Los especialistas estiman que la inflación en este año 2023 cerrará con una tasa de 5.2% y la del 2024 apunta hacia una tasa de 4.1%. Es decir, todavía no se estaría cumpliendo la meta de 3% del Banco de México, que tiene como referencia y es parte de los objetivos fundamentales del Banco Central. Pero veamos los detalles. La tasa de inflación general en efecto ha disminuido, y eso es muy importante que lo veamos en perspectiva. En septiembre del año pasado llegó a su techo más alto, 8.7% la tasa de inflación. Baja paulatinamente, cierra en diciembre en el 2022, en términos anuales, con una tasa de inflación de 7.82%. Y en marzo reporta el dato más reciente del INEGI con una inflación de 6.85%. Y ahí podemos ver en el gráfico esta tendencia descendente de la inflación general en bienes y servicios. Pero también observamos esta conducta descendente de la canasta de consumo mínimo, que también la conocemos coloquialmente como la canasta básica. En septiembre, los precios de la canasta básica tuvo un nivel de 9.6%, cierra el año en diciembre del 2022 en 8.54% y en marzo disminuye a 7.11%. Veamos entonces, la canasta de consumo mínimo ha tenido una disminución paulatina en su comportamiento en el periodo reciente. Pero también
los precios de los productos agropecuarios. Si vemos el techo más alto de los productos agropecuarios, frutas y verduras y productos pecuarios, el nivel más alto fue en julio, 16.05% la tasa anual de inflación del año pasado, julio del año pasado. Cierra el año en diciembre con una tasa de 9.52% y en marzo la inflación anual de productos agropecuarios es de 7.24%. Sí es cierto, por arriba de la tasa nacional de 6.85%, pero ya con una conducta en su desempeño de estos precios o reporte de estos precios hacia la baja. Los estados más caros del país son los que tienen, en efecto, características en términos económicos y sociales de mayores carencias, o los podemos traducir. Los estados con mayores condiciones de pobreza en general, pues reportan las tasas de inflación más altas del país. Yucatán, Michoacán, Oaxaca, Nayarit y Campeche en promedio reportan una tasa de inflación hasta el mes de marzo de este año de 8.2%, mientras, como ya lo comentamos, la tasa nacional es de 6.85%. Y estados robustos en términos económicos, con estructuras industriales de mayor fortaleza, dentro del reporte de inflación, pues nos dan un promedio de 6.09%, que es el caso de Tabasco, Sonora, Chihuahua, la Ciudad de México y Querétaro. Particularmente Sonora, Chihuahua, Ciudad de México y Querétaro, pues tienen una estructura económica muy fuerte y reportan tasas de inflación, repito, por abajo del promedio nacional. El otro elemento o el otro tema, el otro aspecto fundamental es que el empleo formal crece en los estados. Obviamente, como lo hemos comentado en distintos momentos en este espacio de Ecoeconómico, la recuperación de los empleos, pues es muy dispareja. Los estados con mayor fortaleza o muy robustos en la parte industrial crecen de manera muy acelerada en los aspectos de empleo formal, y vemos en el primer trimestre, enero-marzo de este año, se crearon en el país poco más de 423,000 empleos formales. Bueno, 10 entidades del país concentran el 66% de ese empleo, que es el caso de Nuevo León, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Querétaro. Con excepción de Quintana Roo, que ha recuperado la actividad turística, que es una vocación muy específica de esta entidad federativa, el resto son economías con fuerte estructura industrial y que se están recuperando rápidamente y generando puestos laborales de manera muy importante. Son el centro de la recuperación del empleo formal en el país. Pero también hay entidades con creación moderada de empleo formal y que digamos, hay una combinación entre entidades con características turísticas, industriales y agrícolas, es decir, parte del centro de sus actividades productivas. Hay 10 entidades federativas que aportan el 25.6% de los cerca de 423,000 empleos que se generaron en el primer trimestre del 2023. Ciudad de México, comentábamos, el Estado de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Michoacán, Baja California Sur, Yucatán y Tabasco. Hay una combinación de entidades federativas con distintas peculiaridades o características productivas. Y bueno, hay 10 entidades que generan empleo de manera muy débil o escaso, empleo formal, durante este primer
trimestre del 2023 aportan en total 12 entidades, mejor dicho, corrijo, el 8.4% del total nacional. Es el caso de Nayarit, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Zacatecas, Colima, Morelos y Guerrero. Si se dan cuenta, la mayor parte de estas entidades federativas pues tienen problemas de carácter económico, de carácter social, que digamos tienen un desarrollo incipiente en términos económicos y debilidades fuertemente, carencias en la parte de la estructura industrial en sus respectivos espacios. El otro tema importante, sin duda, es el repunte que han tenido las exportaciones en las entidades federativas. Hay 12 entidades federativas con economías robustas, con estructuras productivas, una aportación importante de la parte industrial, que son las que mayor exportación generan. El 83.5% de los 521 mil millones de dólares que se registraron en el 2022. Es el caso de Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Sonora, el Estado de México, Puebla, Campeche y San Luis Potosí. Si nos damos cuenta, casi todas las entidades federativas se destacan por su importante aportación industrial y que están muy conectados al esquema nearshoring o de relocalización industrial, que me parece que empieza a ser factor en estas entidades federativas y que es motivo incluso de incidencia en la recuperación económica de México, no solo en el año pasado, sino en este 2023. No hay que perder de vista porque va a ser un tema muy importante que estaremos analizando y comentando con nuestros amigos de Ecoeconómico. Hay 10 entidades con un nivel de exportaciones moderado, aportan el 14.2% de los 521 mil millones de dólares exportados en el 2022, que es el caso de Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Durango, la Ciudad de México, Hidalgo y Sinaloa. Y finalmente, en este reporte que estamos revisando, en esta narrativa de 3 temas importantes, vemos que hay 10 entidades débiles en los niveles, en la capacidad exportadora de mercancías durante el 2022. Aportan solo el 2.3% del total de los estados, de 521 mil millones de dólares. Es el caso de Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Colima, Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo. Es decir, 2 entidades que podríamos destacar de vocaciones turísticas y que no están vinculadas a la parte industrial, pues no tienen capacidad exportadora, Baja California Sur y Quintana Roo, que tienen otro tipo de características en la parte del turismo, pero no se distinguen por ser grandes exportadores de mercancías en el sector industrial o en la parte agrícola. Y el resto podemos ver que son economías estatales con debilidades productivas y que tienen condiciones muy puntuales en materia de pobreza. ¿Qué podemos concluir de los temas que estamos abordando? En principio, podemos derivar de lo que estamos destacando, que los datos duros indican que la inflación general en el país está disminuyendo poco a poco, de acuerdo a la tendencia que hemos estado comentando. Aunque también no hay que dejar de subrayar que la inflación subyacente sigue siendo alta. En el mes de marzo, en términos anuales, reportó una tasa de 8.09%, por encima del promedio nacional, que es de 6.85% en el mes de marzo. No hay que perder de vista porque a final de cuentas
Ese es el objetivo del Banco de México para ir reduciendo el tema de la tasa inflacionaria. La recuperación del empleo formal sigue fortaleciendo el mercado interno en el país. La dinámica nos marca un crecimiento en el primer trimestre de este año, en términos anuales, de 9.8%. Es decir, el empleo poco a poco también se viene recuperando en el país y en entidades federativas. De los poco más de 423,000 plazas formales generadas en el primer trimestre, el 66% se concentra en 10 estados, como lo acabamos de comentar. Y en el caso de las exportaciones de mercancías, de los 521,000 millones de dólares que se exportaron durante el 2022, el 83.5% se concentra en 10 entidades federativas con condiciones económicas robustas, que lo hemos estado subrayando, no en este comentario, en todos los comentarios previos relativos a los temas que estamos comentando. Perspectivas que en términos generales son favorables para el país y esperemos que esta conducta se siga manteniendo a lo largo del presente año. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.